Lo dijo en la primera hora. 7:45 en la mañana. Hace pocos días, el 2 de mayo, se conoció que la Corte Constitucional admitió al trámite una demanda contra la ley que permitió el alza del IVA. Rápidamente lectura la nota, ponemos el contexto, que publicó el portal Primicias. Una de las demandas de inconstitucionalidad contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno que permite el alza del IVA ha sido admitida a trámite por la Corte Constitucional. Eso se conoció, como digo, el 2 de mayo, pero tiene fecha 30 de abril. Se trata de la demanda interpuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil, que considera que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos. El 18 de marzo, la Cámara había presentado una acción pública de inconstitucionalidad en contra de varios de los artículos de la ley. Artículos del 2 al 16, disposiciones reformatorias primera, segunda y tercera y disposición general única. La Cámara ha pedido que se declare la inconstitucionalidad por razones de forma y de fondo de estos artículos de la ley que elevó el IVA. Sin embargo, la Corte no dio paso a la adopción de medidas cautelares que hubiese significado la suspensión de los efectos jurídicos de esta normativa. Nos enlazamos ahora mismo con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, que tiene la gentileza de aceptar esta invitación. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Hola Fabricio, hola Belkis, qué gusto estar en el programa. Un saludo para ustedes y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Gracias a usted por la gentileza de atender esta invitación. ¿Cómo asume usted el inicio del trámite en la Corte Constitucional y qué expectativas tiene como demandante en representación de la Cámara de Comercio? Bueno, nos parece positivo. Cuando nosotros iniciamos esta demanda fue por un solo objetivo, y es el de defender la seguridad jurídica en nuestro país, porque obviamente la seguridad jurídica es un derecho ciudadano y es fundamental para poder generar la inversión que el país necesita y por tanto el empleo que el país necesita. Entonces, cuando nosotros vimos que la forma en la que se estaba creando esta ley y que se estaban generando nuevos impuestos era inconstitucional, lo dijimos incluso antes de que se apruebe. Viendo que no se aprobó, pues tuvimos que recurrir a los mecanismos necesarios para que se pueda defender la seguridad jurídica en nuestro país. Nosotros lo dijimos en su momento, esto no es en contra de nadie, ninguna persona en particular, esto es por defensa de los principios y los derechos ciudadanos. Independientemente de si consideremos o no que los impuestos son buenos o no para la economía, nosotros también ya nos pronunciamos en su momento y dijimos que el aumento de impuestos no era la mejor vía para solucionar los problemas, más bien nunca debe ser la primera opción, pero independientemente de eso, la forma en la que fue creado, pues definitivamente era necesario iniciar esta demanda de constitucionalidad, porque además de que los impuestos son un golpe para la economía, además esto es un golpe a la seguridad jurídica y para nosotros era importante sentar un precedente. Entonces lo que nosotros le pedimos a la Corte es que analice la constitucionalidad de esta ley para que en algún momento se siente un precedente, independientemente de cuál sea el resultado final, que se siente un precedente para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y de esa manera podamos defender la seguridad jurídica en nuestro país, que es un derecho fundamental para poder generar inversión en nuestro país. Economista, buenos días, bienvenido nuevamente. Un poco para conocer el alcance de esta acción, sí quisiera que detallemos un poco en qué consistió la demanda, porque entiendo que no solamente tiene que ver con el incremento del IVA al 15%, se demandaron algunos artículos, en este caso de la ley. Sí, la demanda tiene fondo y forma. La forma es porque efectivamente la Asamblea se extralimitó. El presidente de la República envía un proyecto de ley que incluía aumentar el IVA al 15%. Eso el presidente tiene la potestad de hacer. Nos guste o no nos guste, si es que ese aumento era aprobado por la Asamblea, teníamos que aceptarlo, nos guste o no. Sin embargo, cuando el presidente envía este proyecto de ley, luego la Asamblea crea 4 nuevos impuestos, para los cuales no tiene potestad. La Constitución es muy clara que el Ejecutivo es el único que tiene la potestad para crear nuevos impuestos. Y luego esos 4 nuevos impuestos son aceptados y luego entran en vigencia. Entonces, eso no está bien. Eso, ahí hay una clara violación a las formas que manda nuestra Constitución. Entonces, no se hizo de la manera correcta. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, es decir, en cuanto a cómo crearon o cómo quedaron creados los impuestos, pues también tienen varios vicios de fondo.
Por ejemplo, el impuesto que le cobra a las utilidades de las empresas del año 2022 también pues también viene un principio de la irretroactividad, es decir, se está cobrando por las utilidades de un año que ya se cerró y que probablemente pues ya esas utilidades fueron utilizadas en algún otro, en alguna otra inversión o probablemente ya no la tengan. Usted puede tener casos de empresas que en el 2022 tuvieron utilidades, pero en el 2023 le fue muy mal. Y también puede tener lo contrario, empresas que en el 2022 le fue muy mal y en el 2023 le fue muy bien y esas empresas no estarían pagando. Entonces tiene una serie de vicios, porque obviamente se va en contra de la previsibilidad que es tan importante dentro del sector empresarial. Y así también nosotros, el IVA, por ejemplo, nosotros lo que estamos diciendo con respecto al IVA es que cuando se crea un impuesto, los elementos de ese impuesto tienen que estar claramente definidos. Uno de esos elementos es la tarifa del impuesto. Y lo que estamos viendo en este momento es que la tarifa no queda fija, sino que está fijada en el 13 y luego el presidente puede moverlo al 14 o al 15 en cualquier momento y mediante un decreto ejecutivo. Eso tampoco está bien porque va obviamente en contra de otros principios como el principio de reserva de ley. Es decir, la tarifa no puede quedar variable, sino que tiene que quedar fija. Eso es parte de la seguridad jurídica tributaria. Entonces, ahí también hay algo que no está bien, también hay algo que es inconstitucional y por eso también se lo ha demandado. No el IVA como tal, digamos, porque el IVA el presidente sí tiene la potestad, sino es la forma en cómo quedó creado ese impuesto. Entonces, ahí hemos visto vicios de fondo, vicios de forma, y lo que nosotros queremos pues es que la Corte se pronuncie para sentar este precedente y que podamos defender la seguridad jurídica en el país. El aumento del IVA comenzó a regir el 1 de abril. Hoy estamos 7 de mayo. En el primer mes, es decir, todo el mes de abril, ¿cómo evalúa usted la aplicación de ese tributo? ¿El sector comercial logró absorber esto? Porque algunos dicen que al final del día la economía termina adaptándose a las decisiones de política, en este caso macroeconómica. ¿Absorbió este impacto el sector comercial, economista? Hemos visto distintas reacciones al IVA. Hay empresas que han podido asumir este incremento del IVA, ya que la demanda obviamente venía ya desacelerada. Cuando usted además le aumenta el IVA, pues obviamente es un golpe adicional al consumo y entonces algunas empresas probablemente decidieron asumir ese IVA o parte de ese IVA. Otras empresas pues, probablemente no lo pudieron hacer y tuvieron que trasladarlo a los consumidores. Y aquí es importante entender algunos aspectos. Es cierto que el aumento del IVA en el Ecuador podría tener un impacto menor que en otras regiones o en otros países porque en el Ecuador hay algunos bienes o algunos productos que están exentos del IVA, especialmente en la canasta básica. Y eso hace que el impacto sea un poco menor, especialmente en las clases económicas pues, que son más vulnerables. Pero toda economía obviamente está concatenada y cualquier aumento o cualquier golpe en un sector termina afectando a otros sectores. Entonces, definitivamente el aumento del IVA es un golpe al consumo. Y también aquí hay que entender algunos otros factores, Fabricio. Por ejemplo, se dice que si comparamos el IVA del Ecuador con el IVA de la región, se dice que el IVA del Ecuador es el más bajo, que es el más bajo supuestamente si comparamos con Argentina, con Uruguay, con México, etcétera. Sí, y se habla porque obviamente al ser el más bajo teníamos espacio para crecer, pero hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Estamos dolarizados, me imagino que por ahí debe partir la comparación, ¿no? Exactamente, si usted compara con países dolarizados, pues ahí Ecuador no estaba pues, en el más bajo, estaba en 12, mientras que hay otros países que tienen, bueno, había uno que el 13, pero también hay otros países que tienen menos, como Panamá el 7. Eso le iba a decir, de la región, los otros dos países dolarizados son El Salvador y Panamá. Exactamente, uno el 13 y otro el 7. Entonces, o sea, no estamos tan distantes. No, estábamos ahí muy bien. Y hay otro factor más, Fabricio, que la gente se olvida. Y es que, si bien es cierto, en países, por ejemplo, como Colombia o como Perú, tienen un IVA mayor, pongamos un ejemplo, Perú, que tiene el 18% del IVA. Está bien, era más alto. Pero comparemos, pues, también otros elementos como los aranceles. Promedio arancelario del Perú, promedio arancelario de Colombia, estamos en el 1, en el 2, en el 3%.
promedio arancelario de Chile, el 1%, promedio arancelario de Ecuador, el 10%. Y esos aranceles son un costo directo a los productos, porque es un tributo que no se traslada al consumidor, es un tributo que se imputa como costo de los productos que se importan. Ahora, también hay otro factor, el impuesto a la salida de divisas, que también es un costo que se imputa a los productos y que luego, pues obviamente, el precio de los productos es mayor. Entonces hay que tener cuidado cuando comparamos, porque hay que comparar siempre los elementos completos, peras con peras, como se dice en el mundo de la academia, para no entrar en errores de análisis, digamos. Entonces, definitivamente el IVA es un golpe para la economía, pues se golpea el consumo. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, en su momento, antes de que se apruebe esta ley, dijimos que los impuestos deben ser siempre la última opción, nunca la primera opción que tenga un gobierno que necesita recaudar más. Y nosotros dijimos que habían otras vías, que las podemos comentar también, pero si es que en el corto plazo se requería recaudación adicional para la lucha contra la inseguridad, nosotros dijimos que se podía tener un aumento del IVA, pero que sea temporal y que vaya exclusivamente para la lucha contra la seguridad. En todo caso, no se dio de esa manera y por eso nosotros implementamos esta demanda de inconstitucionalidad, siempre para defender la seguridad jurídica en nuestro país, porque aquí hay otro factor y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, y es que el país necesita inversión. Y esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero al final la brecha de inversión es sumamente grande para la necesidad de empleo que tiene nuestro país, porque usted sabe que inversión está cogido de la mano con la creación de empleo. Sin inversión no hay creación de empleo, porque crear una plaza de trabajo cuesta dinero, alguien tiene que invertir para crear ese empleo. Y la brecha que hay es sumamente grande. Aquí me quiero permitir hacer un cálculo muy breve solamente para dimensionar de lo que estamos hablando. Una vez hacíamos un cálculo en un medio también de comunicación. ¿Cuánta inversión necesita el país para acabar con el subempleo y el desempleo en un año? Si quisiéramos hacer un ejercicio. Y hagamos el cálculo. Si son 6 millones de personas que no tienen un trabajo adecuado, más o menos. Y supongamos, solo para este ejercicio, que a todas estas 6 millones de personas se les puede conseguir un trabajo de sueldo básico. Trabajo de sueldo básico al año es más o menos entre $6,000 y $7,000 con todos los beneficios de ley. Vámonos $6,000. Si usted multiplica $6,000 por 6 millones de personas, estamos hablando de $36,000 millones que se requerirían solo en empleo en un año, sin contar tecnología, infraestructura, maquinaria, capital de trabajo, marketing, distribución, etcétera, etcétera, que todo esto junto suele ser bastante más que la inversión en empleo. Pero solo en empleo son $36,000 millones que se requerían para acabar con el subempleo y el empleo. ¿Sabe cuánto entró de inversión extranjera el año pasado en nuestro país? Menos de $300, de $300 millones. Más o menos, póngale 300 millones. Que eso, digamos, ese valor para el tamaño del Estado y para el Producto Interno Bruto es una cantidad pequeñita. Sí, exactamente. Pero lo que quiero que veamos es la brecha, la cantidad de inversión que requiere el país si queremos acabar con el subempleo y el desempleo, y la cantidad de inversión que está entrando en nuestro país. Hay que contar también las reinversiones que se hacen en nuestro país, pero la brecha es sumamente grande. Entonces, cuando en nuestro país se habla de creación de empleo, pero no se habla de inversión, no se habla de crecimiento económico, pues al final nos estamos haciendo ilusiones que no son reales, porque para generar empleo se requiere mucha inversión. Y por eso es sumamente importante defender la seguridad jurídica en nuestro país, porque la seguridad jurídica o la inseguridad jurídica es un enemigo de la inversión en nuestro país, que no solamente lo tenemos ahora, la inseguridad jurídica es algo que venimos arrastrando desde hace décadas atrás, y es parte de lo que tenemos que cambiar en nuestro país para generar un marco, un entorno, y hacer de Ecuador un lugar que sea atractivo a cualquier tipo de inversión. No estamos hablando de una o dos inversiones contadas con la mano de esas que atraen los gobiernos, sino que el país necesita un tsunami de inversión, grandes inversiones, medianas inversiones y miles de pequeñas inversiones que ayuden a generar el empleo que tanto se requiere. Por eso la seguridad jurídica es fundamental, y ese fue el motivo fundamental para iniciar esta demanda de inconstitucionalidad.
Demanda que no es la única, economista, no es la única. Se suma a otras 9, según reportaba el portal Primicias a inicios de este mes, se suma a otras 9 que ya fueron presentadas justamente a esta ley. Y ahí yo quiero volver de alguna manera a la pregunta inicial que planteaba Fabricio respecto de las expectativas del trámite que deberá dar la Corte Constitucional a estas acciones que se han presentado. Sí, bueno, lo que ha hecho la Corte es admitir el trámite, es decir, lo que está diciendo es que la demanda cumple con todos los requisitos, con los argumentos pertinentes y que pues, es una demanda que cumple con todo para poder ser analizada. Entonces nos parece que vamos bien, que hay un paso firme en defensa de la seguridad jurídica y lo que esperamos es que la Corte se pronuncie lo más pronto posible para sentar un precedente. Obviamente nosotros pedimos que se suspenda la implementación de la ley mientras se analizaba, eso no sucedió, pero lo que vamos a esperar ahora es que la Corte se pronuncie lo más pronto posible. Si vemos el histórico de los tiempos que se toma la Corte, pues suelen ser tiempos más largos. Nosotros pedimos que se le dé prioridad a este tema en su momento cuando pusimos la demanda y ahora nos toca pues esperar y que la Corte haga el análisis correcto. El peor de los escenarios es que presente, digamos, que haga su análisis, de una u otra forma defina la inconstitucionalidad y que al final se deje sentado un precedente para que esto no vuelva a suceder. Un mejor escenario pues es que todas esas contribuciones adicionales de los impuestos creados por la Asamblea pues sean devueltos a los contribuyentes. Pero, digamos, así sea el peor de los escenarios, yo creo que esto es sumamente positivo porque definitivamente hay que sentar precedentes y hay que buscar un Ecuador donde las normas sean claras y las normas se respeten. Y por otro lado que se hagan respetar también por parte de las autoridades. Pero ustedes, Miguel Ángel, ustedes buscaban que en medio del trámite o para dar paso al trámite la Corte suspenda la aplicación de la ley, cosa que no ocurrió. ¿Esto de alguna manera es un primer golpe para la intención que tenían ustedes como demandantes? Sí, obviamente lo que queríamos es que no se dé el golpe. Pero digamos, la Corte todavía puede puede definir la inconstitucionalidad y eso es lo que queremos. Pero sí, una de las peticiones era que se suspenda la implementación, pues eso no se dio, porque obviamente la Corte se tomó más tiempo para poder para poder admitir a trámite. Pero en todo caso, yo creo que sea lo que sea el resultado, esto es positivo para el país. Ahora bien, en medio de todo esto, más allá de todo esto, ¿cómo está la relación del sector empresarial con el presidente Daniel Noboa? Usted, y le hago esta pregunta porque hasta hace pocas semanas lideraba además el Comité Empresarial Ecuatoriano. Hoy está a cargo exclusivamente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, pero ¿hay relaciones o no entre el sector empresarial y el presidente Noboa? ¿O tampoco el presidente Noboa ha abierto la puerta para dialogar con los empresarios del país a través de los gremios, Miguel Ángel? Todavía no se han abierto las puertas. El sector empresarial ha tenido acercamientos con varias de las carteras de Estado, con varios ministerios, pero todavía no se ha tenido un acercamiento formal, oficial con el presidente de la República. Ya se lo ha solicitado en varias ocasiones, pero todavía no se ha concretado. Nosotros entendemos que la situación en la que el presidente de la República asumió el país pues es una situación complicada, sabemos porque deben estar en muchas actividades, pero sí es necesario y es fundamental que haya este acercamiento del sector público con el sector privado, del gobierno con el sector empresarial, con el sector productivo, para poder articular acciones y poder impulsar la economía. Recordemos que el país tiene dos prioridades, la prioridad de la seguridad y la otra es la prioridad de la economía. Y para poder impulsar la economía es necesario sintonizarse con la situación del sector empresarial para poder implementar aquellas políticas o medidas que realmente ayuden a impulsar la economía. Y para eso es importante tener estos acercamientos, estas reuniones, para nosotros poder hacer también nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones, que las hemos hecho llegar de distintas maneras, pero que todavía no todas han sido acogidas e implementadas tal como se requiere en el sector productivo. Para nosotros es fundamental esta articulación. Nosotros hemos venido hablando desde hace 2 años de la visión país, es decir, de que el país tenga un objetivo común y que haya articulación, no solamente entre el sector público entre sí y no solamente entre el sector privado entre sí, sino entre el sector público y privado para sumar esfuerzos, para generar sinergias
y para poder resolver los problemas que le aquejan a la ciudadanía y al sector empresarial, que es quien genera el empleo que todos necesitan. Permítame insistirle, solamente por precisión, en 5 meses, desde el 23 de noviembre que asumió el presidente Noboa el poder, no ha existido una sola reunión del sector empresarial, de los gremios, de las cámaras de la producción con el presidente de la República, ni una. No, hubo una que sí se citó, pero por temas de seguridad, según nos indicaron de presidencia, fue cancelada y próximamente reagendar, pero al final todavía no se ha concretado. Y eso sí creemos que ahí es una oportunidad muy grande para que este gobierno pueda encaminar sus acciones para impulsar al sector productivo, porque obviamente estar, digamos, alejados del sector productivo o no en sintonía con el sector productivo, yo creo que es una debilidad de cualquier gobierno. El sector productivo es el que genera empleos, es el motor de una economía y es necesario entender lo que sucede para que las medidas realmente ayuden a generar empleo. Me ha llamado la atención lo que usted me está diciendo, porque en varias ocasiones en este espacio, justamente en lo personal, había generado una crítica periodística sobre la ausencia de diálogo del presidente con los sectores sociales. Pero resulta que usted me está confirmando que no solamente ha sido con los sectores sociales, sino también con otros sectores de la producción, en este caso con el sector empresarial. O sea, el presidente no está hablando con otros sectores, pero no han hablado con el presidente, pero han hablado con ministros de Estado, con ellos sí. Sí, con ellos sí se ha conversado, en algunas carteras de Estado hemos tenido acercamientos, el sector empresarial siempre está obviamente abierto y tenemos como misión tender puentes con el sector público para recomendar, para sugerir, para dar información, para trabajar articuladamente, que creemos que es lo fundamental para que este país salga adelante. Nuestra misión es siempre apoyar a todo gobierno que ha sido elegido democráticamente y poder ayudar cuando hay que ayudar, dar soporte a lo que está bien hecho, dar apoyo a todo el gobierno y al mismo tiempo alzar la voz cuando sea necesario, así como lo hemos hecho con esta demanda de inconstitucionalidad. Pero ahí estamos para tender puentes. Yo creo que ahí el gobierno tiene una oportunidad y un tema pendiente todavía de conversar con el sector productivo para poder trabajar en conjunto y poder ayudar a que este país crezca económicamente. Miguel Ángel, gracias por el tiempo, por la gentileza de aceptar esta entrevista y sobre todo por los aportes para el debate sobre lo que pretende la Cámara de Comercio a partir de la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad. Muy gentil. Encantado. Gracias. Al economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, nos ha hablado de cómo el sector comercial enfrentó el mes de abril, que fue el primer mes de vigencia del aumento de 3 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado, el inicio del trámite en la Corte Constitucional, la decisión de la Corte de no dar paso a medidas cautelares que hubiesen implicado la suspensión de la medida y también, créanme, yo me declaro sorprendido. Ha dicho el dirigente que el presidente Noboa en los 5 meses que lleva de gobierno no ha dialogado tampoco con el sector empresarial. No lo ha hecho con los sectores sociales, pero tampoco con el sector empresarial.